Y este es un capítulo que debe de ser estudiado. Yo he estado tratando por varias semanas de establecer, como si fuera cojines, donde podamos estar cómodos a la hora de poder sacar las enseñanzas que tiene aquí el libro de Efesios. Repito algo importante con relación al libro. Estamos hablando aquí del ejercicio de la soberanía de Dios. Dios es insondable. Él es omnímodo. Él es inescrutable. Se nos es muy difícil a nosotros, los seres humanos, que tenemos mentes tan finitas, llegar a entender totalmente los designios, los decretos, los planes de Dios. Mire, es como si usted quisiera tratar en un pequeño vasito de agua, echar todo un océano. Imposible. Entonces, al tratar la soberanía de Dios, tenemos que darnos cuenta que tenemos ese problema en nosotros, que nuestras mentes son finitas. Ahora, también la Biblia presenta el plan de salvación y el Evangelio desde la perspectiva humana. Y esa sí es clara, esa sí la podemos entender. Es más, en eso sí tenemos que estar todos de acuerdo. Las diversidades que tengamos con relación a nuestra opinión acerca de la soberanía de Dios no necesariamente tienen que desunirnos. Pero lo que sí tenemos que estar unidos es en lo básico, lo que Dios sí quiere que nosotros podamos entender, que es la verdad del Evangelio. Y yo quiero hacerle varias preguntas a ustedes, a ver si están de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo que nuestra salvación es por la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? Y cuando hablamos por gracia, significa que está totalmente dependiendo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es nuestra única manera de quedar justificados ante Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? O sea, que no es por méritos humanos, no es por seguir religión, no es por obra, no se compra, ¿verdad? Bueno, estamos de acuerdo que para poder ser salvos tenemos que creer. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay que creer? Estamos de acuerdo que para poder creer tenemos que escuchar el Evangelio. ¿Sí? O sea, el Evangelio tiene que ser predicado para poder creer. Eso es lo que el Señor quiere que nos una. Eso es lo que une a la iglesia de Cristo. Porque es lo que nos salva, nuestra fe en el Señor. Ahora, nosotros pudiéramos continuar así tranquilos, pero entonces no estaríamos haciéndole justicia a la revelación de Dios al pasar por alto capítulo 1 de Efesios, cuando habla de escogidos, de una elección, de predestinación, etcétera, etcétera. En eso estamos esmerados, en tratar de poder entender todo esto. Vamos a leer el texto acompañado de otro texto relativo, y luego pues procedemos a nuestro comentario. Hoy queremos presentar las dos tendencias que más han influenciado a la iglesia cristiana, y posiblemente ya por casi 6 siglos. Y cómo vemos parte de estas tendencias reflejadas en muchas congregaciones. Y nosotros queremos que el Espíritu Santo, que es el iluminador, nos mantenga guiados en toda verdad. Ya ustedes tienen abierto Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, y aquí prácticamente el versículo 13 resume el Evangelio y lo que nos debe de unir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Noten ahí el orden. Primero habiendo oído la palabra. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Cada vez que se menciona el Evangelio se está refiriendo muerte, sepultura, resurrección de Cristo, y hay que también pensar en su segunda venida, porque es nuestra redención total. El Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora busquemos otro texto relativo, Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Donde se menciona prácticamente una cadena consecuente. Porque a los que antes conoció, ¿cómo no los ha de conocer si Él es el Dios omnisciente? ¿Cómo no los ha de conocer? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos un orden que expresa Pablo, un conocimiento de Dios, una predestinación, ¿para qué? Con el propósito simplemente de que fueran hechos a la imagen de Jesucristo. Todo esto está en la mente de Dios, en Cristo. Cristo es el Rey, es el reino de los cielos, reino que se está estableciendo entre los hombres. Y en Cristo fuimos entonces predestinados. Ahora, a estos que Dios predestinó, hubo un tiempo que los llamó. Y cuando los llamó, los justificó. Pero, ¿cómo los justificó? Porque creyeron. Porque ya una de las cosas que tenemos que estar de acuerdo es que la fe es pertinente para la salvación. Tenemos que creer en el sacrificio de Cristo para ser justificados. Y si usted no lo cree así, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. No, perdón, no es, sí, tenemos paz para con Dios, es Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. Una vez justificados, ya están bien seguros en Cristo, por eso están ya glorificados. Ese es el orden que establece Pablo aquí en el capítulo de Romanos. Entonces, ya les repito, vamos a tratar las dos grandes tendencias que han influenciado la iglesia cristiana ya por los últimos siglos, aunque esto verdaderamente es algo bien antiguo, pero lo que son el arminianismo y el calvinismo más bien se remonta a unos 6 siglos atrás. Ahora, yo entiendo, y es una de las cosas que vuelvo a decir, yo sé, aquí entre nosotros pueden haber hermanos que se familiaricen con las tendencias arminianas,
Hay hermanos que pueden familiarizarse con las tendencias calvinistas. Y yo no estoy aquí ni para criticarlo, ni para hacerle cambiar de opinión, ni para obstinarle a que usted crea lo que yo le estoy diciendo. Porque en primer lugar quiero decirle algo, por favor, nunca ponga los ojos en otro hombre, ni nunca siga ciegas a un hombre. Hebreos dice que Jesucristo, Hebreos 12:2, es el autor y consumador de nuestra fe. Y dice, y esto es muy serio, porque hay personas que ponen sus ojos en hombres y hacen así, y tú ves como los desvían de donde deberían de estar. Dice Jeremías 17:5-6, así ha dicho Jehová, y cuando Jehová dice algo, presten atención. Maldito el varón que confía en el hombre. Y dice, y pone carne por su brazo. En otras palabras, lo que ese le diga, eso es lo que es. Es un maldito, dice. Y su corazón se aparta de Jehová, porque en vez de seguir a Jehová, las escrituras, la palabra, no, lo que hace es volverse como una ovejita ciega de ese hombre. ¿Y sabe qué? Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien. Morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Yo no pretendo que usted crea como yo. Yo le voy a respetar en su criterio. Pero ustedes no creen que si yo soy pastor de la iglesia, no les interesa saber cómo yo creo y cómo yo pienso y cuáles son mis convicciones, porque particularmente las tengo. Entonces es bueno que usted lo escuche, aunque te puede estar de acuerdo conmigo o no. Nunca lo voy a criticar. Yo trato en este aspecto, déjame decirte, esto se está tratando porque estamos estudiando Efesios capítulo 1, pero no es que yo les estoy embutiendo arminianismo y calvinismo cada vez que nos reunimos aquí, no. Nosotros aquí nos enfocamos en predicar el evangelio, edificar la iglesia, tratar de ayudarnos en nuestra conducta cristiana, porque como yo repito, no importa cuál sea nuestra opinión, los decretos y los designios de Dios nadie los va a cambiar. Entonces, no nos conviene estar en ese tirijala, como yo diría. Ahora, sí estamos en un estudio, y es importante que usted conozca lo que el pastor tiene que decir al respecto. Okay. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado del arminianismo? Poquitas manos. ¿Sí? Muchos no. Arminianismo. ¿No lo había escuchado? Ok. Si no lo he escuchado, lo voy a escuchar ahora por primera vez. Jacobo Arminio fue un pastor en Nostradamus. Estamos hablando que fue profesor de un seminario en los años 1603 al 1609. En ese mismo año él murió, en el 1609. Por eso yo le digo que toda esta controversia y toda esta influencia se puede remontar no más de 6 siglos atrás. Este hombre rechaza las enseñanzas reformistas y adopta una postura semi-pelagianista. Después ustedes van a escuchar un poquito acerca de Pelagio, dentro del estudio. Y fue en el 1610 que sus seguidores formularon 5 artículos de fe basados en su enseñanza. A estos artículos de fe le llamaron protesta. Y estos 5 artículos de fe, yo los tengo aquí, son extraídos del libro Knowing God, o Conociendo a Dios, de Dr. Parker, y ahora mismo yo lo voy a expresar. Esto es importante, hermanos, en el sentido de también nos va, además de conocimiento, no solo histórico, pero también es importante estudiar eclesiología, o lo que es la historia de la iglesia, lo que sucedió años atrás. Siempre la historia tiene mucho que aportar, aunque estamos viviendo en tiempos modernos, podemos aprender de lo que funcionó y también puede ser
evitar aquello que vimos que no fue tal. Entonces sí es importante conocer todo esto, pero aparte de eso, uno de los beneficios de este estudio es que nos va a afianzar en nuestra fe. O sea, recuerden que nuestro fundamento es Cristo, un fundamento sólido, Él es la roca, y vamos a ir afianzando nuestra fe en Jesucristo. Estos son los 5 artículos de fe arminiana. Número 1. El hombre no está completamente corrupto en pecado, que no pueda creer en el Evangelio para salvación cuando éste se le expone. Su primer artículo. Segundo, el hombre nunca es completamente controlado por Dios, que no pueda rechazar la gracia de Dios. Tercer artículo. La elección es el resultado de Dios observando a través del tiempo, previendo a pecadores aceptando a Cristo. Dios elige a aquellos que primero lo eligen a Él. Cuarto, la muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie, pues no asegura el don de fe. Inclusive para un grupo arminiano llamado Remonstrants no había dicho don. Quinto, últimamente descansa en los creyentes el mantenerse ellos mismos en un estado de gracia a través del mantenimiento de su fe. Aquellos que fallan en esto se extravían y se pierden. Son los 5 artículos de fe arminiana. Según el cuarto, repetirlo. La muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie, pues no asegura el don de fe. Como ustedes pueden ver, estos son 5 artículos de fe, yo me imagino, como corre mi sangre, que al irlos mencionando, yo voy, el Espíritu Santo me va diciendo, esto no suena muy bien, que digamos, no muy bíblico, etc. ¿Okay? Pero vamos a llegar allá. Hoy yo quiero, por lo menos, tratar el primer punto de ambos. Pero para poder tratar este primer punto hay que ver el otro lado, lo que es el calvinismo. Juan Calvino nació un 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia, un francés. Murió a los 54 años en Ginebra, en Suiza, un 27 de mayo de 1564. Fue un teólogo, profesor y reconocido como uno de los padres de la Reforma Protestante. Bien, en noviembre de 1618 se realizó un concilio en la ciudad de Dort para examinar los artículos de Arminio. De este concilio participaron 84 miembros y realizaron 180 secciones. Como resultado, rechazan los 5 puntos arminianos y para atacarlo forman lo que en inglés más se conoce como tulip, tulipán. O sea, no caben las palabras en español en el concepto, pero tulip sí tiene 5 letras y cada una va contradiciendo uno de los artículos arminianos. Y así, pues, reafirmaban declaraciones doctrinales que ya existían en las iglesias reformadas anglicanas. Entonces ahora comparto con ustedes los 5 puntos del calvinismo y hoy voy a comentar el primero. O sea, vamos a ir tomando cada uno en cada martes. La T de tulip es para total depravación. Eso es en respuesta al punto de vista arminiano sobre el libre albedrío, que el hombre está totalmente depravado, incapacitado de hacer nada en absoluto para salvarse. Aún la fe le es dada, o sea, no es capaz de creer. Ese es el primer punto del calvinismo. 2. La U. Elección incondicional. Es en respuesta a la propuesta de la elección condicional. El arminiano condiciona la elección a la fe. Ellos dicen no, es incondicional. Tercero, la L, expiación limitada. Es en respuesta a la expiación general o universal. O sea, dicen que Jesucristo murió exclusivamente por los escogidos, no murió por todos. Cuarto, gracia irresistible, la I.
es en respuesta a la gracia irresistible. O sea, para ello el hombre no puede resistir la gracia de Dios. 5. La P, perseverancia de los santos, en respuesta a la posibilidad de la pérdida de salvación. Además de declarar el hecho que Cristo murió solo por los escogidos y que la gracia de Dios es irresistible, ellos dicen que cada vez que aparece todos en la Biblia es más bien un hipérbole, o sea, una forma de lenguaje para referirse más bien al grupo de escogidos. Inclusive lo expresan de esta manera: cuando nosotros decimos hoy todo el mundo está aquí, nos estamos refiriendo a que haya habido una cantidad de personas, no necesariamente que el mundo entero, las 7 millones de personas se metieron en esta localidad. Esa es la manera de ellos de interpretar los todos que aparecen en las Escrituras. Ok, entonces como hoy prometí, vamos a tratar el primer punto. Recuerden, el arminianismo dice que el hombre no está completamente corrupto en pecado, tal así que no pueda creer el Evangelio para salvación cuando se le expone. El calvinismo dice, si el hombre está totalmente depravado, incapacitado de hacer nada en absoluto para salvarse, aún la fe dada no es capaz de creer. La tendencia general del arminiano es desentenderse de Dios. O sea, pone todo el enfoque en sí mismo, como si la salvación dependiera de esfuerzos humanos. Obviamente esto es autojustificación, caer de la gracia. Por eso yo le dije, nuestra salvación, que eso sí tiene que ser una verdad que todos tengamos siempre presente. La salvación es por gracia de Dios, obrada en Cristo Jesús. No es por obras, méritos o esfuerzos humanos. Inclusive un planteamiento común es decir, bueno, ya Dios hizo su parte, ahora le toca al hombre hacer la suya. Eso es un planteamiento común de una mente influenciada por el arminianismo. Inclusive prácticamente obligan a una persona a hacer una decisión por Cristo. Apelan a la emoción, sin proveer un verdadero entendimiento del Evangelio, sin que la persona concientice que es recibir a Cristo, que merita arrepentimiento, conversión, porque esto es lo que lo va a ayudar después a cumplir las demandas del discipulado. Entonces, sabemos que esto es un tremendo error. ¿Por qué? Jesús dijo, Juan 15:6, separados de mí, nada podéis hacer. Segundo, no necesariamente una persona que hace una profesión por Cristo es salva. Si una persona hace una profesión por Cristo, pero no se arrepiente ni se convierte de sus pecados, dice Mateo 7:21 al 23, muchos me dirán, Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Inclusive hasta hacedores de milagros no entrarán en el reino de los cielos porque no tienen un conocimiento en Cristo Jesús. O sea, no todo el que profesa a Cristo necesariamente es un hijo de Dios. Y desde este púlpito siempre les he predicado que eso es una convicción muy personal. Solamente Dios y usted sabe si es salvo. Solo Dios y usted. Sus frutos los van a dar a conocer. Pero últimamente Dios y la persona sabe si son salvos. Ahora, según expresa el calvinismo, yo le tengo que dar crédito a la tendencia de ellos en el sentido que la voluntad del hombre muerto en pecados es inclinada hacia el mal. El hombre se comporta según su naturaleza, como así hacen los animales. Como los peces lo único que hacen es nadar, las vacas comen hierba. Todo ser se comporta según naturaleza, así somos los seres humanos. Si nuestra naturaleza es pecaminosa, es corrupta, vamos a comportarnos así. Por eso es que tiene que haber una regeneración en el ser humano. Y eso lo afirma muy bien Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Romanos 10, del
3 del 10 al 18. Romanos 3 del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la naturaleza del hombre natural que es pecador. Así que creer que ya Dios lo hizo todo y dejar al hombre que solito venga a Cristo, imposible. Su propia naturaleza no lo permite. No lo permite. Mire, pero no se pongan muy contentos los calvinistas, porque hay otro aspecto aquí que no está muy bien que digamos en este punto. ¿Okay? Cuando decimos total depravación, no significa que el ser humano es un monstruo. No. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y cuando decimos total depravación es el efecto que ha tenido el pecado en lo que es el ser humano en su totalidad. ¿Qué somos en totalidad? Mente, corazón, voluntad. Total depravación quiere decir que ya la mente y los pensamientos del ser humano son contrarios a Dios. Sus sentimientos son contrarios a Dios. Y obviamente, como el intelecto y la emoción obra en la voluntad, pues sus pasos son en contra de Dios. Eso es lo que es total depravación. Eso no significa que no tenga compasión de la viejita de al lado y le lleve un platico de sopa. No significa tampoco otro aspecto que quiero ver, que es aberrante en cuanto a la tendencia calvinista. Muy bien. Para mí nos ayuda muchísimo, y es una de las cosas que tengo en mi mente, estudiar qué fue lo que sucedió allí en el huerto del Edén. En ese primer suceso con esa primera pareja, la primera caída, qué fue lo que pasó, cómo Dios reaccionó, cómo reaccionaron ellos hacia Dios. Yo creo que ahí está la respuesta a todas nuestras incógnitas, en lo que fue la caída. Es más, Romanos 5:12 dice, como por un hombre entró el pecado, pasó a todos los hombres. Quiere decir que lo que le sucedió allí a Adán y a Eva, nos pasó a todos nosotros. No podemos esperar que nos sucedan cosas diferentes. Sí, pecamos, cada cual se aparta por sus caminos, cada cual es llamado en una situación, una condición diferente, experiencias de la vida, pero todos tenemos que pasar por el proceso que pasó Adán y Eva, cuando Dios los confrontó. Entonces, o sea que equivale allí a todo hombre. Con excepción, la única excepción que yo veo, Adán y Eva fueron creados perfectos, con el potencial, obviamente, de caer. Siempre le he dicho, la caída nunca tomó de sorpresa a Dios, con el potencial de caer. Nosotros sí nacemos en pecado, inocentes al pecado, pero sí en pecado. Los niños nacen en pecado. Eso lo podemos comprobar ya en la maldad que hay en ellos. Nunca olvido una experiencia que pasamos cuando nuestra niña nació y la traímos recientemente a la casa. Y mi sobrino David tenía 1 año de nacido. Y cuando él es el único bebé, cuando él ve que aquella bebé entra, le fue para arriba a comérsela. Mire para que ustedes vean, 1 año. Y le entró aquel celo de que había otra bebé en la casa. Eso nos prueba de que aún en
la etapa de inocencia, el niño nace en pecado. Y es en lo que se equivocó Pelagio. ¿Se recuerdan que le dije que los arminianos eran casi semi-pelagianistas? Bueno, Pelagio era un inglés monje y él dijo que Dios no nos daría mandamiento que el hombre en su libre albedrío no pudiera cumplir. Se equivocó al afirmar que el pecado no había afectado al hombre hasta el punto que no pudiera hacer nada para satisfacer a Dios. Que nadie había sido contaminado con la caída, que nadie nacía en pecado. Cuando un hombre me dice a mí esto, y yo veo que aquí hay media verdad, media mentira, ya a mí me da cosa para creerle todo lo que tiene que decir. Porque no es cierto que nadie nace en pecado. Para él dice que un bebé es como una hoja de papel en blanco, cada cual escribe sobre la misma, que esa persona es capaz de obedecer y de agradar a Dios. Eso es contrario a la Biblia. Más bien la Biblia nos está diciendo: no hay justo ni uno. Dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque todo el ser ha sido mal influenciado por el pecado. ¿Okay? Entonces, no es cierto que ya Dios hizo su parte, ahora le toca al hombre hacer la suya. El Evangelio es un pacto, es un convenio entre dos. Eso siempre ha sido. Efesios 2, 8 y 9 lo presenta. Por gracia somos salvos. Esto es obra de Dios. En otras palabras, si Dios no nos salvara, no tomara la iniciativa de salvarnos, se queda el hombre en su miseria. Eso ocurrió en el huerto de Edén, cuando Dios protegió el huerto con querubines para que el hombre no comiera del árbol de la vida. Eso es una obra de gracia. Sin embargo, dice también por medio de la fe. Ahí está la responsabilidad humana, la responsabilidad de creer. ¿Puede el hombre en su naturaleza espiritual muerta buscar a Dios? Porque vamos a Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Y mira a ver si es el hombre que busca a Dios o Dios buscando al hombre. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Pero claro, eso fue ya inmediatamente después de caer, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está el hombre buscando a Dios, o más bien escondiéndose, huyendo. No le es relativo a lo que está pasando. Quizás tenemos familiares inconversos que estamos tratando de traer al Evangelio. ¿Qué es lo que hacen? Nos tratan de huir de Dios. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Ve que es Dios buscando al hombre? Si Dios no hubiera buscado al hombre, Adán y Eva hubiesen seguido con sus delantales de hoja de higuera, que tiene un simbolismo que después vamos a ver, escondidos. Pero fue Dios quien toma la iniciativa. Esto es una obra de gracia. Lo que ocurrió allí se repite en todos los hombres. Le ocurrió a Pablo cuando Dios lo tumba del caballo. Nos ocurrió a cada uno de nosotros. Llegó el momento, nuestro día, en que Dios nos llamó, nos dijo: a ver, ¿dónde estás tú? Y ahí tuvimos nuestro encuentro personal con Jesucristo. Por eso dice 1 Juan 4:10, no es que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Dice, esa cobertura de delantales de hojas de higuera que se hicieron a Adán y Eva representan todos los esfuerzos humanos realizados para cubrir la vergüenza o autojustificarse delante de Dios. Y ahí incluye todas las religiones que existen, en esos delantales de hoja de higuera. ¿Valen de algo? De nada. Porque la cobertura de piel con que Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva fue la que fue útil. Pero para ello fue necesaria la muerte de un animal inocente, el derramamiento de sangre, que es equivalente a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nuestra justificación.
Entonces, más bien el hombre por naturaleza huye de Dios, y Dios por amor solamente, no hay otra base. Y en Cristo lo busca y lo llama. Cuando lo llama, tiene que ocurrir una respuesta del ser humano. ¿Acaso cuando Dios llamó a Adán, Él le dijo a Eva, vámonos corriendo para otro lado? Ni te atrevas a hablar nada. No, por eso le dijo, lo que ocurrió allí en el huerto del Edén es muy significativo. Porque según los versículos 10 al 12 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Okay. Fíjense aquí, está todo el proceso del Evangelio. Número 1, Adán manifiesta temor a Dios. Eso es importantísimo. Mira, es triste que hoy día hay iglesias que están predicando que no hay que temerle a Dios, que Dios es amor, que Dios no castiga a nadie, que no hay infierno, que no se debe estar hablando en las iglesias de infierno ni atemorizando a la gente, que son tramas de predicadores para mantener a la gente bajo sujeción. Todo eso está ocurriendo hoy día. Pero lo primero que el hombre tiene que sentir en él es temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que es santo y justo. Y Él está airado contra el pecado. Y por eso existe el infierno. Hay que tener temor de Dios. No es cualquier cosa violar un mandamiento de Dios. Los mandamientos no son para ser contemplados, son para ser cumplidos. Segundo, o sea que ahí Adán manifiesta temor a Dios. Nosotros tenemos que sentir ese temor. Por ejemplo, si a usted ahora le envían una cita por correo, que se tiene que presentar delante de un juez porque ha violado una ley, ¿usted siente temor? Fíjate que usted siente temor, que lo primero que hace es buscar un abogado. Ese es el mismo temor que nosotros tenemos que sentir ante Dios, el respeto y la reverencia a su santidad y justicia. Segundo, estaba desnudo. ¿Qué está diciendo él cuando dice estaba desnudo? Está diciendo, soy pecador. Soy pecador porque la conciencia de su desnudez vino por el pecado. Dice, soy pecador. Tercero, dice, me escondí. Está siendo sincero en mostrar la naturaleza de esquivar más bien a Dios y de no atender las necesidades espirituales. Cuarto, ¿comiste del árbol? Dijo, comí, porque le echó la culpa a la mujer. Pero confesó, comí. Es lo que Dios busca en el ser humano, que primero reconozca que Él es juez, que está establecido que el hombre muere una sola vez y vaya a juicio, y que diga, soy pecador y pequé contra Dios. Eso es importante para la salvación. Fue el procedimiento de Adán. Quinto, vemos en el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Ya, ahí está el sacrificio de Cristo. O sea, no es que Dios le pide al hombre a esto, a lo otro. Es por eso que la salvación no es por obra, es por gracia. Simplemente, después de una profesión, viene la provisión, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Lo interesante de todo esto, aunque no lo relata Génesis, es que según el capítulo 4, ustedes saben que relata lo sucedido entre Caín y Abel, sí nos enseña que Adán, después de aquello que sucedió, que fue expulsado del huerto, etcétera, etcétera, no es nuestro tema de estudio, enseñó a sus hijos a temer a Dios y a procurar comunión con Él. ¿Cómo? Por medio de las ofrendas y sacrificios, que era el medio que en el Antiguo Testamento se relacionaban con Dios. Entonces fue un hombre que no solamente profesó, pequé, recibió aquel castigo,
Pero después tuvo una vida donde enseñó a sus hijos, que obviamente lo practicó él mismo, a comunicarse con Dios, pero claro, esta vez ya por medio de sacrificios y de ofrendas. Entonces, esos son ya los frutos de un convertido, cuando una persona procede al arrepentimiento. Entonces, definitivamente el hombre debe venir a Cristo, pero para poder venir a Cristo, primero es llamado por Dios. ¿Okay? Primero es llamado por Dios. Ahí entendemos por qué Juan 16, 7 al 11, Juan 6, 65 dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Okay? Porque es pertinente una obra de convencimiento del Espíritu Santo. Salto un poquito, porque ya se me está yendo el tiempo y necesito terminar. El otro lado de la moneda, yo les dije, así que aunque estamos de acuerdo con los calvinistas de que el hombre está en total depravación y que por sí mismo no va a buscar a Dios, que todo esto es una obra inicial de Dios y de gracia, pero sinceramente se lo digo de todo corazón y perdonen al que vaya a ofender, es aberrante creer que Dios le da a unos una fe y a otros no. Aberrante. Para mí es hacer acepción de personas. Eso es contra la persona de Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero más bien nos prepara para el segundo punto, porque ya viene la elección incondicional. Yo creo, hermanos, primeramente la fe no es obra. La fe no es obra. Porque somos justificados por medio de la fe y más bien las obras justifican la fe. Así que no podemos ver la fe como una obra. Si vamos a decir que somos salvos por gracia y no por obras. No es obra. Yo veo la fe como algo innato, algo con que Dios equipó, capacitó a su criatura cuando lo creó a su imagen. Porque si usted se pone a pensar, la fe mueve todo. La fe mueve la voluntad del hombre. El hombre, todo lo que hace el hombre, créalo o no, precisamente, es por fe. Si usted es un incrédulo, es porque cree en incredulidad. Y si usted que es creyente en Cristo, es porque cree en Cristo. Todo lo mueve la fe. Todo. El que niega a Dios, cree en el átomo. El idólatra cree en el ídolo. Pero todo acto del hombre lo mueve la fe. Es más, se lo puedo comprobar. Yo ahora mismo puedo sentarme aquí. Cualquiera puede pensar que esto es algo muy sencillo, sentarse. Pero no se dan cuenta que yo ejercí fe. ¿Fe en qué? En que habían 4 patas que me iban a aguantar. Si yo no creo que hay 4 patas que me van a aguantar, yo no me siento. Para que ustedes vean que todo lo mueve la fe. Todo. Y la fe es algo que toda criatura que fue creada para Cristo, en Cristo y por Cristo, ha sido equipada para entonces, en el momento que es llamada por Dios, confrontada con su situación, se le presenta su solución, puede entonces ejercer esa fe y creerla. Pero pensar que a estas personas aquí, sin tener ningún tipo de mérito pendiente, se le ha dado una fe y que aquella pobre de allá se le dejó en su miseria, es aberrante. Por eso le digo, no se pongan tan contentos los calvinistas. Pero eso lo vamos a abundar un poco más la semana que viene. ¿Okay? Voy a terminar y ojalá que usted, al escuchar este primer punto, pueda elaborar su propia convicción, escríbelo. Yo les voy a presentar la mía, ya ustedes conocen lo que su pastor entiende con relación a este primer punto sobre el hecho que el hombre no está completamente corrupto en pecado, que no pueda creer el Evangelio para salvación cuando éste se le expone. No, el hombre sí está corrupto en pecado, a punto que no puede por él mismo venir a Cristo. Tiene que Dios llamarlo, confrontarlo con su situación, quedar convencido por el Espíritu Santo, entonces responder en fe.
creer. Pero el calvinismo dice el hombre está totalmente depravado e incapacitado de hacer nada en absoluto para salvarse, de acuerdo. Pero aún la fe les dada, ¿no es capaz de creer? No lo puedo resistir. Entonces, es lo que tenemos por este primer punto, pero la semana que viene vamos a ver el segundo, que es lo que es la elección incondicional.